Bien, señores, bienvenidos. Esta ya es la sexta clase. Nos quedarían cuatro clases con esta. Bien, hoy día vamos a seguir trabajando ejercicios, ¿ya? Y esos ejercicios se los envíe a su correo. Si a alguno de ustedes no le ha llegado, avíseme para reenviárselo. O si no me envió su correo, envíeme su correo para poder enviarlo. Cosa que lo podamos ir viendo a la par. Para lo cual voy a abrir las clases 4, 5, 6. Acá está. Hola, buenas tardes. Buenas. Ya, ese fue el último. Acá. 12. Ya. Este ejercicio lo habíamos visto, pero lo vamos a repasar porque en el fondo que necesito que aprendan bien lo que son las funciones de contar, contara, contar punto blanco y contar punto sí. Bien, para lo cual entonces está bien eso y perfecto. Bien, entonces la función contar en el Excel me sirve para contar datos, a grosso modo. Me puede contar letras, números, fechas, palabras, me puede contar celdas que tengan algún texto, me puede contar celdas que estén en blanco y o me puede contar celdas que cumplan alguna condición. Bien, y esa condición puede ser que todas las celdas, y acá como aparece el ejemplo, que sean menores a 10 o todas las celdas que tengan la letra C y un texto más, o todas las celdas, por ejemplo, que me digan de los trabajadores que tienen hijos, por ejemplo, que lo vimos delante también, ¿no es cierto? Que me cuente una serie de datos, ¿ya? Y para todo eso usamos la función contar, ¿ya? Y acá en esta tabla, yo acá le dejé varios datos, y la vez pasada, y ahí se lo voy a mostrar cuando lleguemos acá abajo, que mostraba 3 en vez de 2 y ya descubrí por qué era el error. Bien, tengo varios datos en esta celda, ¿no es cierto? Tengo escrita palabra, signo de interrogación de preguntas, tengo números, tengo porcentaje, tengo una fecha y tengo decimales. En el caso de este valor, que es 70%, ya fíjense que lo tengo como texto. Es un texto por si acaso, es 70%, no es un número, ¿ya? Y está hecho a propósito así, para que al contar me arroje este valor, pero lo vamos a ver ahora. Bien, entonces, para repasar, para la primera, lo primero que me pide este ejercicio es que cuente las cantidades de celdas que contienen datos numéricos, ¿no es cierto? Y obviamente me ubico acá en esta celda donde necesito el dato. Y toda función en Excel empieza siempre con el signo igual. Función o fórmula empieza con el signo igual en Excel. Y en este caso, como necesito contar la cantidad de datos numéricos, voy a usar la función contar. Y si ustedes se fijan, automáticamente el Excel me dice que lo que es contar cuenta el número de sendas de un rango que contienen números. Bien, contar. Abro paréntesis y le digo qué datos quiero contar y selecciono mi rango de valores donde quiero que me cuente. Que en este caso son estas celdas que tenemos acá. Para seleccionarla, le hago clic a la primera y me deslizo sin soltar ese clic hasta la última celda. Y ahí recién suelto. Y ahí me quedan todas las celdas seleccionadas. O si me cuesta mucho con el mouse, puedo escribir que desde la celda B2 hasta, y ese hasta es con dos puntos, D, hasta la D5. Bien, ahí está. También se puede hacer escribiendo. Bien, cierro paréntesis y presiono Enter. Y automáticamente me va a decir que son 4. Y aquí los quiero pillar. La vez anterior, ¿por qué me daba 5 y no me da 4? Le acabo de decir que este valor yo lo transformé a texto, no a número. Entonces aquí voy a corregir, porque son 4. Ahora sí, ya. Este valor que decía 70%, yo lo transformé a texto. Si yo lo transformo a número, ya, y le digo que es un porcentaje, le digo que es... Bueno, me cambié porcentaje, ¿ven?
le digo que es un porcentaje, que en este caso es 70%, ¿ven? Y ahí está como porcentaje, automáticamente ya me dice, ah, son 5 números. Bien, pero yo lo tengo como texto, así que voy a retroceder. Ahí, lo voy a dejar como texto, yo se lo envío a ustedes como texto, ¿bien? Entonces, ¿cuántos números tiene? Uno, 2, 3, 4. Ya, no me lo cuenta porque este es un texto y este es fecha, pero es número, sigue siendo número. Bien, entonces la función contar me va a devolver la cantidad de números que yo tenga. ¿Ya? A pesar de que acá dice porcentaje, este es un texto, ¿ya? No creo que se compliquen con eso. Sigo. Después me pide que cuente la cantidad de celdas que contienen datos alfanuméricos, es decir, todo lo que sea texto. Y voy a escribir igual, ahora sí, igual, contara, abro paréntesis y selecciono el mismo rango de datos. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ahí me devolvió los 10. Es decir, que cuente todas las celdas que tienen algo escrito que no estén vacías. Bien, entonces el contar me contó todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contara cuenta todas las celdas que tienen algo escrito. Y aquí no diferencia entre números y letras. El contara por si acaso. Por eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10, ¿ven? El contara me cuenta todas las celdas que tienen algo escrito. Incluso, miren, si yo en esta celda que está vacía, ¿qué pasa si pongo un espacio? Automáticamente el Excel o la función contara dice, oye, esta está vacía. No, tiene un espacio. Ajá, ahí está. Entonces, como tiene un espacio, me lo cuenta. Como que hay algo escrito ahí. Borro el espacio. ¿Ya? Ojo con eso. Continúo. Necesito contar las celdas en blanco. Y para eso también existe la función contar punto blanco. Para lo cual empiezo siempre con el signo igual. Escribo contar punto. Miren, y automáticamente me da tres opciones. Y yo en este caso necesito contar punto blanco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer doble clic, miren. Clic, clic, rápido. Y automáticamente me escribe el contar punto blanco y me abre paréntesis. Y me pide, ¿qué rango? ¿Cuál es mi rango o el rango que tengo que revisar donde hay celdas en blanco? Y ahí le digo que es todo este rango, ¿no es cierto? Desde la B2 a la D5. Cierro paréntesis o presiono Enter automáticamente y me da celdas en blanco 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si hago un espacio en una celda en blanco? ¿Me la cuenta como blanco? Veamos, espacio, Enter. No, no me la cuenta como blanco. Bien, no me la cuenta como blanco, ¿por qué? Porque tiene un espacio, por ende me la cuenta como si tuviera algo escrito. Borro el espacio nuevamente, chicos, para no confundirnos. Ahí está. ¿Ya? Entonces contar punto blanco me devuelve todas las celdas que tienen que están en blanco, perdón. Ya para eso es el contar punto blanco. Ahora, y aquí la cosa se pone un poco más compleja porque me pide contar todos los números que son menores a 10. Ya, no menores a igual, menores a 10. Igual con, mire, automáticamente el contar punto sí, lo voy a hacer doble clic, ahí contar punto sí. ¿Cuál es mi rango? Este es mi rango. Y me pide ahora el criterio, ¿ven? Punto y coma criterio, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? Y este criterio lo escribo entre comillas, menores a 10. Cierro comilla, cierro paréntesis y presiono Enter. Y me da. Menores a 10, tengo dos datos. El 5 y el 0,5. ¿Ven que a diferencia de la semana pasada que nos contaba el 70% no me lo cuenta?
porque el 70% es texto, lo puse como texto. No necesariamente los porcentajes son textos, por si acaso. Esta vez yo lo puse como texto. Recalco eso para no generar confusión. Bien, entonces, contar puntos i del rango de datos que me cuente los valores menores a 10. Menores a 10. Y menores a 10 hay 1 y 2. Bien, en el fondo es que le digo al Excel que me cuente cuántas celdas dentro de un rango de celdas cumplen cierta condición. ¿Ya? Y esa condición puede ser mayor a 10, que sea en blanco, que sea negro, que sea un número mayor a 100, que sea un sueldo mayor a 500.000, un sueldo menor a 200.000, no sé. ¿Ya? Uno le puede dar el argumento que uno estime pertinente o que necesite. ¿Ya? Yo si tengo una base de datos con 100 niños y necesito saber, oye, ¿cuántos de todos estos niños ya son mayores de edad? Y me pasa mucho en nuestros colegios. ¿Cuáles son mayores de edad? Y yo automáticamente le digo que igual, contar, punto sí, le doy todo el rango de datos de, de fechas de nacimiento o de edades y le digo que me diga cuántos son mayores a 18. Y automáticamente entonces me dice, oh, mayores de 18 hay 10 niños. Bien, para eso me sirve la función contar.si. Me arroja el resultado de acuerdo a lo que yo estoy preguntando. Veámoslo de nuevo. Necesito contar la cantidad de palabras que empiezan con C. Bien, para lo cual, igual, siempre el igual, recuerden eso, igual, de nuevo, contar.si, ahí está, ¿ven? Y le hago doble clic y automáticamente ya no le tengo que seguir escribiendo. Me dice, ¿cuál es el rango? El rango va a ser esto, ¿no es cierto? De B2 a D5. Ahora me dice punto y coma, ahí está, punto y coma, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Y en este caso era que empiecen con letra C, ¿no es cierto? Entonces va a ser, entre comillas, igual, igual, C, asterisco. El asterisco simbolizaba cualquier otra palabra que continuara después de la C. Casa, comida, camión, cortina, etcétera. Cualquier palabra que empieza con C y da lo mismo como continúe. Caleidoscopio, no sé. O simplemente calcio. Palabra más corta. Toda palabra que empieza con C. Y cierro comillas, ¿no es cierto? Y presiono Enter o cierro paréntesis, que es igual. Ya está. Palabras que empiezan con C, me dice que son dos. Casa y cena. Si yo escribo otra, cortina por ejemplo, también me la cuenta porque también empieza con C, ¿ven? Me la contó. Pero si yo escribo ocaso, por ejemplo, no me la cuenta porque el ocaso no empieza con C, empieza con O. No sé si está bien escrito todo esto. Bien. Si ustedes se fijan hasta ahí, no hay mayor complejidad si es que lo están escribiendo y lo están practicando y empiezan a analizar y se dan cuenta para qué sirve cada función contar, contara, contar punto blanco, contar punto sí, no tendría mayor complejidad. Voy al ejercicio 13, que este también lo vimos, pero como quiero repasar, lo vamos a ver de nuevo. Miren, necesito saber cantidad de empleados sin hijos. Y yo para saber la cantidad de empleados sin hijos, obviamente como me está hablando hijos, me voy automáticamente a la columna hijos, acá está. Y lo que les decía yo, cantidad de empleados sin hijos, lo puedo hacer tan simple como sumar. Tengo uno, tengo dos, tengo tres empleados sin hijos. Y le puedo escribir ahí tres, ¿no es cierto? Pero la idea es que el Excel lo haga de forma automática, pensando que trabajo con muchos trabajadores y no trabajo simplemente con 7 trabajadores. Trabajo con más. Entonces, cantidad de empleados sin hijos, ¿cuál puedo usar? Puedo usar el contar punto blanco, puedo usar el contara o el contar. En este caso, como necesito saber la cantidad de empleados sin hijos, necesito saber las celdas que están en blanco. Entonces voy a usar el igual contar punto blanco, porque necesito saber cuántos espacios tengo en blanco o sin hijos. ¿Y cuál es el rango para contar? No le voy a decir todos estos datos. No,
porque los datos que yo necesito solamente van a ser de la columna hijos, que es de la G3 a la G9 o a la G9. ¿Bien? Cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí me da cantidad de empleados sin hijos, 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Entonces, para saber cuántos empleados no tienen hijos, use una función contar punto blanco. Y obviamente le digo el rango de datos que necesite que me cuente. Y esta vez no seleccioné todos los datos, simplemente seleccioné los datos de la columna hijos. Porque necesito saber solamente hijos. No necesito saber el estado, ni el sueldo, ni el sector, ni el nombre, ni nada. Solamente los hijos. Bien. Siguiente. Cantidad de empleados con hijos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pillo? 1, 2, 3, 4 tienen hijos. 4. No, pero hagámoslo con fórmulas. Con la función. ¿Cuál de todo esto me sirve para contar? Puedo usar el contar, que me considera números enteros, decimales, porcentaje y fecha. Sí, lo puedo usar, porque me está contando números, decimales o fechas. Y el contar lo puedo usar, es decir, que cuente las celdas que tienen algo escrito, que no estén vacías. Si ustedes se fijan en este caso, pueden aplicar las dos. Puedo usar el contar y el contara. El contar porque me va a contar todos los números. Me va a contar todos los números y me va a decir que hay 4 números. Y puedo usar el contara porque me va a arrojar cuántas celdas tienen algo escrito. Miren, voy a hacerlo de las dos formas. Y voy a desplazar esto. No, déjalo ahí. No me hagas enredar. Igual, contar. Contar y le digo rango de datos. Enter. ¿Ven? Cantidad de empleados con hijos, 4. Usé el contar. Y yo les decía que se puede usar igual el contara. Y lo voy a usar acá al ladito. No es necesariamente que lo hagan ustedes, solamente para mostrarles, miren. Igual, contara. Y si ustedes se fijan, tanto el contar como el contara me sirven para este caso, en este caso responder esta pregunta, cantidad de empleados con hijos. Ya, ¿cuál es la diferencia? Que el contar cuenta números y el contara me cuenta cualquier dato. ¿Ya? ¿Dónde podría generarse un error? Por ejemplo, porque yo acá tengo 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo, 4 hijos. Pero si yo, ¿qué pasa si pongo 1? En vez de escribir el 1, escribo la palabra 1 y presiono Enter. ¿Cuál va a ser la diferencia? Miren, el contar me dice que hay 3, porque estoy contando solamente números. Y el contara me dice que hay 4, porque me está contando las celdas que tienen datos. Ah, entonces me sirve el contara. Pero ¿qué pasa si pongo un espacio acá? También me lo va a contar, pues ven. Y esa no es la idea es que me cuente los números. Entonces por eso se usa la función contar. Cuando yo quiero contar números, uso la función contar. Cuando yo quiero contar la cantidad de datos en las celdas, o letras, o números, o porcentajes, o fechas dentro de la celda, puedo usar la función contar. Pero en este caso, como estoy contando números, uso la función contar. ¿Bien? Entonces, cantidad de empleados con hijo, contar, y le doy el rango de datos, y me cuenta la cantidad de hijos que tengo en este caso, que son 4. Ahora, me pide cantidad, y aquí se complica, se complica un poco más la cosa, perdón. Cantidad de empleados del sector marketing. Y yo le explicaba que MKT es marketing, ADM administración y RRHH que es recursos humanos. Son los 3 sectores que tengo acá. Entonces, cantidad de empleados del sector marketing. Yo necesito contar entonces los que son MKT solamente. Entonces, puedo usar un contara. Si uso el contara, me va a contar todos estos datos y me va a decir que son 7. Pero no, yo quiero algo más específico, que me cuente solamente los de marketing. Y es ahí donde yo uso la función
contar punto si cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Contar punto si el rango, que son los sectores, ¿no es cierto? Punto y coma, y en mi criterio va a ser marketing, y lo pongo entre comillas, MKT, cierro paréntesis, marketing, MKT, y presiono enter, y me da 3. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que me cuente si cumple una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que sean del sector marketing. Y el sector marketing, en este caso, está abreviado como MKT. Hasta ahora le está resultando. Voy a seguir. Bien, prosigo. Me pide que cuente la cantidad de empleados con un sueldo superior a 1000. Y en este caso, como otra vez me está pidiendo algo específico, no puedo usar el contara, porque me va a contar todas las celdas que tienen un dato, que son 7. Puedo usar el contar, pero si uso el contar me va a contar lo mismo, me va a contar las celdas que tienen un valor, son 7. No, yo necesito saber los que son, que tienen sueldo mayor a 1000. Igual, contar punto sí, porque le estoy poniendo la condición. Mi rango es este es mi rango, porque estamos hablando de sueldos, punto y coma, y en este caso que sean mayores a 1000. Cierro comillas, cierro paréntesis y presiono enter. Y me da 5. Eso quiere decir que la cantidad de empleados con un sueldo superior a 1000 son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Contar punto sí, le doy el rango y le especifico lo que necesito o cuál es el criterio que estoy pidiendo. Que sean mayores a 1000. Continúo. Cantidad total de empleados. Y aquí ya no es tan complejo. Yo voy a contar la cantidad de empleados. Ahí puedo usar la función contara. ¿No es cierto? Porque necesito que me cuente la cantidad de datos. Y contar. Acá está. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Todas las celdas que tienen algún texto. Para eso él contara. Clic, clic en contara. Y le digo que me cuente los nombres, por este caso. Para saber cuántos trabajadores tengo. Ahí está. De B3 a B9. Y cierro paréntesis. Al aplicar Enter, automáticamente cuando los cuente el Excel me va a decir que son 7 trabajadores. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, y ahí está. Contara B3 a B9. Miren, la semana pasada vi el futuro. Dije que yo había borrado al alumno Daniel Pérez. ¿Y se borró? Ya. 7 trabajadores. Ahora, ¿qué me pide? Total de sueldos. Uy, necesito saber cuánta plata en total estoy pagando en sueldos. O cuánto dinero hay en total entre todos estos trabajadores. Para lo cual uso una función simple como sumar. Suma. ¿Ven? Ahí está. Suma. Suma todos los números de un rango de celda. Ah, me sirve. Suma. Clic, clic. Y ahí ven, automáticamente me genera el paréntesis. Y le digo que me sume el rango de sueldo. Ven que estoy seleccionando automáticamente todos los datos y selecciono de la E3 a la E9. ¿Ven? E3 a la E, me deslizo hasta la E9 y ahí suelto el clic. Ahí lo solté. Cierro paréntesis y presiono Enter. El total de sueldo de todos estos trabajadores es 15.420 pesos. Y lo hice con una suma que me sume datos de E3 a E9. Nada más que eso. E3 a E9.
Continúo. Ahora me pregunta el total de hijos. ¿Cuántos hijos hay en total? Y lo mismo que arriba. Sumo. Total de hijos. Sumo. ¿Qué sumo? La columna hijos, que en este caso es de la que 3 a la que 9. Porque necesito saber el total de hijos. No cuántos hijos tengo, no cuántos hijos son mujeres, ni cuántos son hombres, sino el total de hijos. Y cierro paréntesis. Y presiono Enter. ¿Ven? Cantidad de hijos totales que tengo en esta empresa son 10. ¿Cómo lo hice? Simplemente hice una suma. Suma el rango de G3 a G9. Y presioné Enter. Total de trabajadores que están casados. Y por las 3 leyes, como dicen por ahí, que están casados. Igual, ¿qué función podríamos usar si le estoy pidiendo contar y que aparte de eso, le estoy pidiendo un criterio? Que estén casados. Ah, será contar. ¿Contar? No, porque no estoy contando los números. Y fíjense lo que estoy haciendo. Estoy recorriendo todas las funciones de contar. ¿Contar blanco? No, porque no necesito contar los espacios en blanco. Contar sí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Y cuál es la condición dada? Que estén casados. Ah, entonces esta me sirve, ¿ven? Y uno, cuando tengan duda, pueden ir revisando la ayuda de funciones. Ahí está la ayuda, ¿ven? Y les explica para qué son. Bien, contar punto sí, doble clic. El rango. Obviamente todo este rango es punto y coma. Ahí me dice que es punto y coma, ¿ven? Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Y entre comillas, que estén casados. Ah, pero ¿se acuerdan que yo la semana pasada les decía, pero hay gente que está casada y otro casado? Denme un segundo, chicos. Y ahí sí, perdón. Bien, entonces, repito. Le estoy diciendo que me cuente si del rango de datos del estado de los trabajadores, cuáles están casados. Pero como tengo gente que está casada o casado, entonces no puedo decir casado solamente, ni casada solamente. ¿Qué le digo? Para no especificar, le pongo el asterisco. Entonces ahí puede ser casado, casada, casadito, casadón, etc. Cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. Y me da que total de casados tengo 4. 1, 2, 3, 4. Ya sean casados o casadas. Porque no especifiqué, solamente le dije que me buscara los que empezaban con casat y asterisco. O los que empiecen, miren, con cas hacia adelante. Y me sigue diciendo 4. ¿Ya? Porque le estoy dando las iniciales, ¿cómo empieza? O puede decir los que empiezan igual que el ejercicio anterior, los que empiezan con C. Y le digo acá, los que empiezan con C, ¿ven? Y ahorro más letras todavía. Con C, son 4. ¿Ya? En este caso, por eso usé la función contar puntos sí, porque le digo que todos los que empiezan con la letra C y el asterisco para indicarme que lo que continúa hacia el lado no me interesa mayormente, solamente que empiece con la letra C. Y presiono Enter. Lo mismo acá. La cantidad la cantidad de trabajadores solteros. Igual, contar, ya sé que es contar puntos sí, porque arriba lo hice lo mismo, entonces
ahorro poco tiempo y le digo que es contar puntos sí. Clic, clic. Y le digo, ¿cuál es mi rango de datos? Mi rango de datos va desde el F3 al F9. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Todo texto que esté dentro del rango de esta celda que empiece con S. Y le pongo asterisco, ¿no es cierto? Cierro comillas. Ya no escribo soltera, soltero, solito, sol, soldado. Solamente S, asterisco. Todas las celdas que empiecen con S, que me las cuente. Bien, y ahí incluye obviamente los solteros y soltera. Cierro paréntesis o presiono Enter automáticamente y me dije son 3. Y ustedes fijan, ahí están mis 7 trabajadores. El ejercicio 14, si ustedes se fijan, también lo hicimos, pero también lo vamos a repasar de forma rápida antes de continuar con los otros ejercicios que son nuevos. Bien, me pide que cuente la cantidad de personas inscritas en este campamento, ¿se acuerdan? Y yo puedo contar la cantidad de edades o puedo contar las actividades. Y por eso les colocaba los dos ejemplos del contar y contara, que puedo usar cualquiera de las dos opciones de acuerdo a lo que voy a contar. Si voy a contar los números, uso la función contar, que cuenta el rango de números. Contar y cuento el rango de números, que en este caso va de la B3 a la B23. Cierro paréntesis, presiono Enter y me dice que son 21 personas. Ese es con el contar. Y yo le decía que con el contar me va a contar las celdas que no están vacías, es decir, las celdas que tienen datos. Y puedo contar todas las celdas que tienen la actividad y presiono Enter igual y me da las 21. Porque una me está contando los números, o las edades en este caso, y la otra me está contando las actividades. ¿Ya? Pero para los dos casos, como estoy pidiendo cantidad de inscritos, puede ser cualquiera de las dos opciones. Bien, las dos opciones son válidas. ¿Pero cuántos inscritos tengo? 21. Ahora, cantidad de niños de 8 años. ¿Ya? Y acá nos vamos al mismo ejemplo de acá, que yo puedo decir que me cuente si el rango de celda cumple una condición. Ya, en este caso anterior era menor a 10. Ahora lo que necesito saber, los niños que tengan la edad igual a 8. Niños de 8 años. Igual, me equivoqué, igual, contar puntos sí, ¿no es cierto? De mi rango de edades, desde la B3 a la B23, punto y coma, que me cuente en este caso los niños que son iguales a 8 años, y entre comillas, escribo igual a 8. Cierro comillas. ¿Ya? Entonces, del rango de datos que tengo, que me cuente todos los niños que tienen la edad o que son iguales a 8. Cierro paréntesis y presiono Enter, a ver qué pasa. Y me dice que solo 3 niños tienen 8 años. 1. Uy, qué feo eso. Ese color. 1. Vamos a colocarle un 1, 2 y 3. Ahí los marqué por si acaso. Pero ahí están los 3 niños que tienen 8 años. Ahora, me preguntan, cantidad de niños menores de 8 años. Y lo mismo, igual, contar puntos sí. ¿Por qué contar puntos sí? Porque necesito un criterio. ¿Cuál criterio es? El criterio es que sean menores de 8 años. Contar puntos sí si el rango de datos, punto y coma, es menor a 8. Y entre comillas, menor a 8. Cierro paréntesis. Y ahí presiono Enter. Y me dice que son 5 niños menores a 8 años. ¿Puedo contar el de 8 años? No, porque me dice menores a 8. No menores igual. Denme un segundo.
Ya. Que me cuente solamente los menores a 8. Y yo le decía, ¿puedo contar los de 8 años? No, porque es menor a 8. Por ende, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 que son menores a 8 años. Ahora, si quiero saber la cantidad de niños menores o iguales a 8 años, voy a borrar. Ahí cambia mi, mi criterio, porque va a ser igual, con tal punto sí, el mismo rango de B3 a B23, de B3, punto y coma, a B23. ¿Ven que ahora lo escribí para no seleccionarlo? Lo escribí nomás, punto y coma. Y mi criterio va a ser, en este caso, que sean menores o igual a 8. Menores o igual a 8. Ahí, cierro paréntesis y presiono Enter. Y me dice que en total hay 8 niños que tienen menos o igual 8 años. Y ahora sí puedo contar los de 8 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están mis 8 niños que son menores o iguales a 8 años. ¿Ven? ¿En qué varió una de otra? En que acá le pongo, o acá, le pongo menor a 8 y en la otra le pongo menor o igual a 8. Fíjense la diferencia entre un igual, entre el signo igual. Ya. Cantidad de alumnos, de niños que practican natación. Entonces lo mismo, le voy a decir que me cuente, contar puntos sí, del rango de datos de C3, 2 puntos a C23. Fíjense que automáticamente el Excel me seleccionó todos los datos, ¿ven? Están todos seleccionados con este borde azul. Y mi criterio va a ser que en este caso sea natación. Y entre paréntesis escribo natación. Y cierro comillas, cierro paréntesis. Y al presionar Enter, automáticamente me va a contar todos los niños que hacen natación. Presiono Enter y me dice que son 5 niños los que hacen natación. Si tengo duda, y son pocos datos, los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo no hay más. Ahí están los 5 niños que hacen natación, ¿ven? Ahora, yo acá les complejicé un poco más esta función, esta fórmula, se las compliqué un poco más. Porque les dije que lo que iba a hacer, para no estar escribiendo a cada rato, igual, contar, punto sí, de C3 a C23, ¿ya? O puedo copiar, o simplemente puedo dejar estos valores, que es mi rango de datos, como valores absolutos. Para dejar como valores absolutos, eso quiere decir que automáticamente yo cuando deslice la celda no me cambie o no se desplace en estas celdas. Lo hacía con la tecla F4, ¿ven? Me ubico en el C3 y presiono F4. Ahora le hago clic al C23 y presiono F4 de nuevo. Y automáticamente mis celdas quedan con este signo peso. Voy a ampliar un poco, ¿no? Ahí. ¿Ya? Automáticamente mis celdas quedan con este signo peso. ¿Ya? Voy de nuevo. Voy a deshacer. Como yo lo que quiero hacer es desplazar esta celda hacia abajo, porque siempre va a ser la función contar sí, y el criterio también va a ser siempre el mismo, o sea, el rango va a ser el mismo, lo que no va a ser igual va a ser el criterio. Yo lo que voy a hacer es dejar las celdas C3 y C23 de manera absoluta. Como lo hago con la tecla F4. Y si ustedes miran su teclado, para los que están frente a un computador, arriba tienen F1, F2, F3, F4, F5 hasta el F12. Si ustedes presionan F4, automáticamente les sale el signo de peso. Ya, de nuevo, voy a posicionarme y le hago clic al C23, lo que escribí C23, y presiono F4 y automáticamente me pone los signos de peso. Si no me pone los signos de peso, ¿qué hago? Se los puedo escribir manual. Ahí
Ya ahí, ¿ven? Se lo escribí yo. Y ahí me aparecen los signos peso. Bien, y acepto. ¿En qué valió la fórmula? En nada. Pero miren ahora, la voy a desplazar a estas otras dos celdas que están abajo. Obviamente acá me está contando nuevamente del mismo rango, pero me está contando lo que es natación. Pero yo ahora no necesito contar natación. ¿Qué necesito contar? Tenis. Entonces en vez de natación, cambio lo que dice acá de natación, lo borro y escribo tenis. ¿Ven? Y obviamente si presiono Enter, me va a contar la cantidad de celdas que tienen la palabra tenis. Me dice que hay 10 tenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están, ¿ven? Ahí están mis 10 tenis. Ahora, si ustedes se fijan en qué varía una de la otra, y fíjense en la barra de fórmulas, son exactamente iguales, cambia solamente el criterio. Natación, tenis, tenis, natación, ¿no es cierto? Perdón, acá arriba, tenis, natación. Ahora, en la última celda me está pidiendo niños que practican equitación. Entonces lo mismo, para editar la fórmula, hago doble clic en la celda, clic, clic, o presiono la tecla F2, también me funciona, y puedo editarla, F2. O voy a la barra de fórmulas, acá arriba, ven, ahí aparece también. Y en vez de natación, borro y escribo equitación. Equitación. Y presiono Enter. Y automáticamente me dice que son 6 niños que practican equitación o practicarán equitación. ¿Ya? Y eso en cuanto a contar. Más adelante puede que salga uno que otro dato que nos pida que contemos cierta cantidad de datos y lo vamos a hacer también, ¿ya? Ahora, me pide otro dato ahora. Y acá cambiamos. Me pide mayor edad registrada. ¿Ya? Y yo le dije que existía una función para que me arroje el valor mayor de datos, de mis datos. En este caso, de la edad es cuál es la edad mayor que tengo. Y le voy a decir que hay una función que se llama igual mac, máxima. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Obviamente no puede decirme qué texto es mayor a otro porque no existe comparación en texto. Puede decirme cuál tiene más palabras a lo mejor, pero eso se usa de otra cosa. Necesito saber números. Mac, función Mac. Y le digo cuál es mi rango de datos. De B3, 2 puntos, a B23. ¿No es cierto? Y ahí está marcado, ¿ven? Que quedó marcado automáticamente. Pude haberlo seleccionado con el mouse o, como lo hice ahora, que lo escribí. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y al presionar Enter automáticamente me dice que la edad mayor registrada es 12 años. Bien. Ahora, aparte de eso me dice, eso es para buscar la edad mayor. Función Mac. Ahora, perdón, si yo quiero buscar la edad mínima o la menor edad de todas, existe otra función que se llama igual min. Y el min devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Min, doble clic para que me aparezcan los paréntesis al tiro. Min, y mi rango va a ser de B3 a 2 puntos B23 y cierro paréntesis. Y ahí está mi función mínima. Presiono Enter y me dice que el valor mínimo, la edad mínima es 5. Bien. Ahora, ¿cuántos alumnos tienen 12 años? Sé que la edad mayor es 12, pero ¿cuántos de mis niños tienen 12 años? Y por eso escribí esto. Vamos a ajustar un poquito para que se vea. ¿Cuántos de mis niños tienen 12 años? Y lo vamos a hacer acá.
Entonces necesito contar los datos de acuerdo al criterio que sean mayores o iguales a 12, ¿no es cierto? ¿Puede ser mayores a 12? No, porque yo sé que la edad mayor es 12, entonces no pueden ser mayores a 12. Estoy pensando de forma lógica, chicos. Ahora, entonces, ¿le puedo decir que sean igual a 12? Sí, po, que me cuente cuántos alumnos son iguales a 12. Ah, verdad. Entonces, igual, contar puntos sí. ¿Cuál es el rango? De B3, dos puntos, a B23 en este caso. Va. Punto y coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? Y entre comillas lo pongo igual a 12. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces le estoy diciendo que me cuente si este rango de datos, el rango de datos de las edades, que va desde el B3 al B23, que me diga cuál de todos esos niños, cuántos niños son iguales a 12, es decir, a 12 años, que tienen 12 años. Enter y me va a decir que son 7 niños. Ah, la edad mayor son 12 años y de los cuales tengo 7 alumnos que tienen 12 años, que cumplen esa condición. Y así sucesivamente puedo ir preguntando más cosas, pero no nos vamos a complicar. Bien, puedo ir preguntando. ¿Cuántos datos o cuántos niños, por ejemplo, de 7 años tengo? ¿Cuántos niños que van a ser y que me cuente que los niños que tienen 9 años y que jueguen solamente tenis? Oh, y ahí me compliqué. Pero bien, que me cuenten los niños que tienen 12 años. 7. ¿Cuál es la edad mayor registrada? MAC, edad mayor, 12. ¿Cuál es la edad mínima registrada? Min, la edad mínima, 5. Ahora, promedio de las edades, no tiene mayor complejidad que escribir igual. Promedio, ahí está, promedio de las edades. Y las edades van del B3 al B23. Cierro paréntesis. Promedio de las edades, promedio de las edades, promedio. Del B3 al B23. Ahí está, ¿ven? B23. Enter. Me dice que el promedio de edad es 9,4. Bien. Paso al siguiente ejercicio, chicos. Que este no lo habíamos visto. Oh, ahí se corrió una nota. Pongámosle un 5. Tengo estas calificaciones. Tengo los alumnos. Tengo la primera nota. Tengo la segunda nota. Y tengo la tercera nota. Y necesito saber el promedio. El promedio de notas. Hasta ahora no hay nada más complicado. Después vamos a contar y sacar valores. El promedio de notas. Y para sacar el promedio, yo usaba la función lo mismo que era antes. Igual, promedio, y ahí está, promedio, abro paréntesis, y le digo de estas tres notas, ven que selecciono las notas, de la C4 me deslizo hasta la E4. Suelto el clic, cierro paréntesis, presiono Enter y me da que el promedio es 3,7. Bien, es una forma de sacar el promedio. De nuevo, igual, promedio, ahí está, abro paréntesis y le digo desde C5 en este caso a E5. Cierro paréntesis o presiono automáticamente Enter y me da el promedio, ¿ven? No tiene ninguna complejidad. ¿Ya? Es solamente escribir promedio. Ahora, si no quiero escribir la palabra promedio, me ubico en la celda donde quiero el resultado y le digo acá que me arroje el promedio. ¿Ven? Donde está la opción autosuma, al ladito un pequeño menú desplegable y me dice promedio. Fíjense que automáticamente esta función de automatizar me funciona ¿cómo se llama esto? Me arroja la ayuda y de forma rápida para suma, para promedio, para contar números, para la máxima y para la mínima. En este caso yo necesito promedio y le hago aquí en promedio. Y promedio, ¿pero cuál es mi rango? No, ese no es mi rango, ¿no es cierto? Mi rango va desde la C en este caso 6 a la E6. Ahí está.
y solamente yo seleccioné los datos que quería que me calculara el promedio. Y presiono Enter. Listo. Y obviamente después, para no seguir escribiendo, ¿qué hago? Deslizo. Deslizo hasta el fondo, ¿ven? Acuérdense, y voy a retroceder, que para deslizar me ubicaba en la celda que tenía la fórmula o la que quería desplazar, y donde está este cuadradito, parte inferior derecha, este cuadradito de relleno, le hago un clic y sin soltar me deslizo o me muevo hasta el último valor donde necesito que esté la fórmula y le hago clic, la suelto y ahí me dan los promedios, ¿ven? Ahí me da distintos promedios, pero acá me arrojó un error y yo les dije que este error, el diff partido por 0, es cuando está haciendo una división o en este caso un promedio con un valor igual a 0. ¿Cuál? Esto, porque acá no tengo valores. Como no tengo valores, automáticamente me arroja este error. Para que eso, en este caso, lo que voy a hacer, como acá no tengo valor, lo voy a suprimir. Esta celda, suprimo el valor, el dato. Entonces así me quedó blanco. Porque este alumno, Florencia Peña, no asistió, no dio ninguna nota, por ende no tiene promedio. Un dato, pero usted actualmente a un niño en un colegio no pueden ponerle una nota 1 o una nota 0 por no hacer nada. ¿Ya? Está prohibido. O sea, el alumno puede decir, usted le puede pasar la prueba a un alumno y el alumno puede decir no quiero hacerla, no quiero responderla, a lo más lo puede anotar en el libro de clase, pero no puede ponerle un 1 por no hacer nada. ¿Ya? Ahora, si el alumno usted va y le entrega la prueba y el chico no quiere hacer nada, pero escribió su nombre, ya hizo algo. Y ahí recién le puede poner la nota mínima que es su número, pero tiene que ser justificada. El alumno se le incorporó nota 1 porque no quiso responder la prueba y solamente puso su nombre. Pero es un dato, un dato. ¿Ya? En este caso, como no tiene pruebas, no dio ninguna nota a la alumna Peña, la dejé sin promedio. Borré nomás la fórmula. Así de simple. Y ahí están mis promedios, ¿ven? Ahora, necesito contar la cantidad de alumnos. Entonces, necesito contar la cantidad de alumnos. Y voy a escribir igual con a ver, contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. No, porque si cuento los promedios, me va a faltar siempre uno. Y si cuento las notas, también me va a faltar uno. Entonces no me sirve el contar, po. Este contar que cuenta los números. Si escribo contar y selecciono los nombres, tampoco me los va a contar, me va a arrojar un error. Porque no cuenta letras, cuenta números. ¿Puedo contar los espacios en blanco? No, porque si cuento los espacios en blanco, acá no tengo ninguno y acá tengo un solo espacio en blanco. Y lo que me está pidiendo es contar la cantidad de alumnos. Ah, pero si le digo contar, sí, cuenta las celdas que coinciden con una condición dada. No, pero acá no tengo condición, po. Necesito saber solamente cuántos alumnos tengo. No es una condición. Me voy a saltar el sí punto conjunto y voy a decir contar. A ver, el contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ah, a ver, este contara. Clic, clic, a contara. Y le digo que me cuente todos estos valores que son los nombres. Cierro paréntesis, presiono Enter automático y me dice 10 niños. Entonces, para poder contar la cantidad de niños, que en este caso son 10, usé la función contara. Y el contara me cuenta la cantidad de valores o celdas que tienen un dato. 10. Me pregunta otra cosa ahora. Me voy a comer. Voy a achicar para que se vea bien. Me pide la cantidad de alumnos sin nota. Cantidad de alumnos sin nota. O sea, yo sin nota cantidad de alumnos, yo sé que es una sola, po, que está acá, que es la Peña. Pero necesito contar sin nota. Entonces, si necesito contar la cantidad de celdas que no tienen nota, eso quiere decir que necesito un contar blanco. Que me cuente el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Clic, clic, a contar punto blanco, ¿no es cierto? Y mi rango va a ser los promedios.
y automáticamente me va a decir cantidad de alumnos sin nota, uno solo. Voy a agrandar estos números ya. Ahí. Entonces, cantidad de alumnos sin nota, uno. ¿Por qué? Porque me contó los espacios en blanco de los promedios. Y es una sola. Bien. Cantidad de alumnos aprobados, nota mayor a 4. Cantidad de alumnos reprobados, nota menor a 4. Tengo en este caso la cantidad de alumnos aprobados. Entonces, puedo ver acá, y aprobados son todos los que tienen nota mayor a 4. Y serían todos excepto 1, 2. No tienen nota mayor a 4. Ojo que no estoy contando a Peña porque Peña no tiene nota. Y me pide cantidad de alumnos aprobados. Entonces, voy a decir igual. Contar, y en este caso sí es el contar punto sí, porque necesito contar las celdas en el rango que coinciden con una condición. ¿Cuál es la condición? Nota mayor a 4. Contar punto sí, que este rango de notas, de este rango, punto y coma, ahí está, ¿no es cierto? Punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio? Lo pongo entre comillas, mayor a 4. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Y al presionar Enter, automáticamente me va a decir que las notas o alumnos aprobados, porque tienen nota mayor a 4, son 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están mis 7 alumnos que tienen nota mayor a 4. ¿Ven? Abajo lo mismo. No me voy a deslizar con la fórmula ni la voy a dejar de manera absoluta. Simplemente la voy a escribir de nuevo para que la entendamos bien. Va a ser lo mismo, exactamente lo mismo que la celda de arriba, pero en este caso con las notas menores a 4. Entonces yo ya sé que es contar punto sí, el rango de datos, punto y coma, abro comillas, sea, sea menor a 4. Cierro comillas y cierro paréntesis. Bien, en este caso, contar si es menores a 4 de este rango de datos, y al presionar Enter me va a decir que son 2 menores a 4. Pero ¿qué pasa si un alumno tiene un promedio justo, un promedio 4? Y voy a jugar para que me dé justo 4. Ahí. Me dice cantidad de alumnos aprobados. Nota mayor a 4. 1, 2, este es 4, no es mayor a 4. 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6. Oye, pero el 4 también es válido, po. Entonces aquí le cambio nota mayor o iguales a 4. Cosa que el Excel automáticamente cuando me cuente los datos, me cuente todos los datos que sean mayores o iguales a 4 hacia arriba. Por eso ahí ahora entra esta nota que es la nota de Joaquín Rurriel, un 4. Y al presionar Enter, ahí sí, me la suma, ¿ven? Me dice que tengo 7 alumnos con nota mayor, y voy a modificar aquí, mayor o igual a 4. Ahí lo modifiqué. Ojo que estas palabras solamente son comentarios, ¿ya? En este caso son solamente comentarios. Por eso lo dejo así. Bien. Entonces, complejidad, ninguna. Hasta ahora. Sorry, estaba jugando con el mouse. Bien, vamos al siguiente ejercicio. 16. Y este lo había puesto como repaso, ya lo tiraba más adelante, no importa. Lo vamos a hacer igual. Me dice que tengo que sacar el promedio de estas notas. Entonces, para sacar el promedio, ¿qué función uso? Igual promedio. O, para hacerlo más rápido, voy acá y le digo que me saque el promedio, ¿ven? Donde está autosuma, el botón de autosuma, al lado hay un menú desplegable. Si le hago clic, me da la opción de promedio. Ahí está, promedio.
y automáticamente el Excel entiende que el promedio va a ser de los números que están al lado, ¿ya? Lo hace automáticamente el Excel. Y solamente me cabe presionar Enter. Y me dice que el promedio es 5,8, ¿ven? Complejidad, solamente escribir igual promedio y el rango de datos que estoy sacando en el promedio. Que es lo mismo que antes. ¿Ya? Que es lo mismo que acá, que estos promedios. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, una persona tiene por día el siguiente gasto: en viáticos 2.500, en kiosco 4.500, en alimentos 1.500 y en fotocopias 500 pesos. ¿Cuál es el gasto semanal? Ah, si esto es diario, semanal será por ¿cuánto? ¿Cuántos días son la semana? 7. Entonces esto va a ser igual. Primero tengo que saber cuál es la suma, ¿no es cierto? Suma de los valores diarios. Y ahí sumé los valores diarios, ¿no es cierto? Y ahí está. Diariamente la persona gasta 9.000. Si yo sumo, mi valor diario es 9.000. Pero yo quiero saber el gasto semanal. Y voy a combinar, voy a poner en otro color acá. Este va a ser mi gasto diario. Ya. Pero acá me dice que necesito saber el gasto semanal. Semanal. Y a la semana, que son 7 días, le voy a decir igual mi gasto diario y le hago un clic al gasto diario por 7. ¿Por qué? Porque son 7 días. Ahora, si lo hacen de lunes a viernes son 5, pero en este caso, una semana, 7 días. Enter. Voy a ampliar un poco para que vean bien. Ahí. Entonces, el fondo no ayuda. Denme un segundo. Ahí. Ahora sí. Le dije que el C17, que es donde están mis gastos diarios, la suma de todos los gastos diarios, que son 9.000, me lo multiplique por 7. ¿Y por qué 7? Porque son los gastos de los 7 días de la semana, gasto semanal, 7. Entonces gasto que semanalmente son 63.000 pesos. ¿Ya? Semanalmente 63.000 pesos. Ahora, para poder resumir esto y no tener que estar colocando tantos datos, yo estas dos fórmulas las puedo juntar en una sola. Miren lo que voy a hacer. Esto va a ser igual a la suma, y abro paréntesis, de mis gastos diarios, ¿no es cierto? Cierro paréntesis. Que es lo mismo que está acá, me va a dar 9.000. La suma de todos mis gastos diarios, suma de todos mis gastos diarios, y miren, automáticamente le voy a escribir por la cantidad de días, que son 7. Y fíjense que ya de dos celdas, donde estoy haciendo datos y sacando cálculos, la resumo en una sola. Que es lo mismo, sumo y después multiplico por 7. Sumo y después multiplico por 7, todo en una sola línea, ¿ven? Y ahí me da los mismos 63.000 pesos. Bien, repito. El gasto diario, a ver si se diferencia un poco. Mi gasto diario, y lo voy a poner en borde. Y mi gasto semanal. Mi gasto diario es 9.000 pesos. ¿Por qué 9.000? Porque es la suma de todos mis gastos. Bien. Y el gasto semanal va a ser la suma de todos mis gastos por 7. Los 7 días de la semana. Enter. Total, el gasto semanal son 63.000 pesos. Pero yo, para resumir esto y no estar usando dos celdas y haciendo dos cálculos distintos, lo hago en una sola línea. Y le digo que me sume los valores de los gastos diarios, me los sume, y automáticamente ese valor me lo multiplique
por la cantidad de días, 7. Fíjense que junté la suma con una multiplicación. Y presiono Enter. ¿Ya? Y me da ahí total 63.000 pesos. 63.000 pesos. No se complique tanto con esto, fíjense que simplemente es hacer una suma y multiplicarlo por la cantidad de días. ¿Ya? ¿Qué hora es? Vamos, alcanzamos a hacer el otro ejercicio. Miren acá. Me dice que tengo una agencia de viajes, ¿ya? Y tengo un viaje programado a los Andes. Y ese viaje a los Andes lo estoy cotizando por distintas empresas. Por Tabo Tours, por Optar y por Tentour. Ahí está. Y estoy cotizando el hotel por el día, estoy cotizando el equipo de esquí por hora, estoy cotizando bowling porque quiero jugar bowling. Y aparte de eso, estoy cotizando una excursión, una caminata. Y cada uno de estas agencias de turismo tiene un valor, tanto de hotel, para el equipo de esquí, para el bowling y para las excursiones, de distintos precios. Una más y otra menos. ¿Ya? Y acá me dice, entonces necesito sacar el costo total por semana. Y lo mismo que el anterior. Le voy a decir igual que me sume los valores, tanto del hotel, como del equipo de esquí, como del bowling y de la excursión. Perdón, me faltó la palabra suma, qué vergüenza. Suma, que me sume estos valores, el hotel, el equipo, el bowling y la excursión. Ahí está, me lo sume, cierro paréntesis y me lo multiplique por la cantidad de días que son 7. Lo mismo de delante, presiono Enter, ahí está. Voy a ampliar para que se vea mejor. Ahí sí, ¿no es cierto? Por ahí sí. Por ahí estamos hablando. Vamos a reducir. Ahí, y ahí, ya. Entonces, lo hago de nuevo. De nuevo. Costo total por semana va a ser igual a la suma, en este caso, del hotel, más el equipo, más el bowling, más el hacer excursión por día, cierro paréntesis, por los días de la semana. En este caso es por 7, los días de la semana que son 7. ¿Ya? Y obviamente presiono Enter. Denme un segundo, chicos. Lo último, para repetirlo abajo, igual la suma, abro paréntesis, de estos cuatro valores, del hotel, del equipo, del bowling y la excursión, lo multiplico por 7 los días de la semana. Entonces tengo que cada agencia tiene un valor distinto, siendo obviamente, a pesar de que el hotel por día me sale más barato en la Ten Tours, no así el bowling, me sale más caro. Y la excursión por día me sale más barata. Entonces ustedes ven, ahí comparé valores. Y obviamente lejos me conviene la Ten Tours. Ahora me dice, este viaje, ¿cómo lo quiere hacer cuando usted viaje para acá? ¿Va a viajar en bus o va a viajar en avión? Porque tiene un costo distinto. Yo en este caso, para llegar a los Andes, voy a llegar en bus. Y aquí está el primer cálculo. Entonces eso quiere decir que al costo total tengo que sumarle el valor del bus. ¿Cuál es el costo total? Este. Entonces esto va a ser igual al costo total más el bus. Ahí está. Bien. Enter. Fíjense que esta vez para sumar solamente le dice clic a los dos valores que necesitaba sumar. Va a hacerlo más rápido todavía, para no escribir igual, suma. ¿Ya? Eso es. Pero ¿qué pasa si yo este valor lo quiero automáticamente deslizar? Obviamente me va a sumar, pero no va a ser los valores correctos. ¿Por qué?
Porque esta celda, que es la B9 que corresponde al bus, si yo deslizo, también esta fórmula se va a ir deslizando hacia abajo, ¿no es cierto? Para que no se deslice y siempre sea el valor del bus, sea B9, lo dejo de valor como valor absoluto con el F4, ¿no es cierto? Y presiono F4 estando en B9, en la palabra B9. Y ahora sí presiono Enter y deslizo. Ustedes se fijan, desplaza en este caso el costo total a la celda siguiente, pero no así el valor del bus, que se sigue manteniendo la misma celda. ¿Ven? Desplaza, pero acá mantiene. ¿Por qué? Porque está de manera absoluta. Sorpresa, sigue siendo más barato uno que el otro, por pocos pesos. Continúo. Veamos esto mismo, el costo total más el avión. Ya, si me quisiera ir en avión, veamos, a ver, va a ser igual al costo total más avión, el avión acá. Y ahí si yo presiono Enter, automáticamente me da cuánto es. Pero yo, como la celda la quiero desplazar, para no tener que escribirla nuevamente, me ubico dentro de la celda, con doble clic para poder editarla, o acá arriba en la barra de fórmulas también para poder editarla, y presiono la tecla F4 para que este valor o la celda B10 me la deja de manera absoluta. ¿Ya? Prosigo. Para dejarla de manera absoluta le voy a colocar los signos peso adelante, o el F4, ¿ven? Son las dos formas. Más. Y presiono Enter. Y ahí está. Y ahora sí puedo deslizar sin ningún problema porque ya dejé mis valores de manera absoluta. Ahí está. Ese es grande lo que sé. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que, de acuerdo a cómo viaje, lo voy a dejar en negrita esto, de acuerdo a cómo viaje, tanto por bus o como por avión, tiene un valor distinto. ¿Ya? Solamente sumar, hicimos acá, y dejar valores absolutos. Si ustedes se fijan, estoy como repasando y combinando todo esto lo que hemos visto. Ejercicio, me corro, 18, ahí lo había movido. Fíjense que moví esta hoja, la 18, el ejercicio 18 estaba acá, antes del 19. ¿Qué hice? Lo moví, po. Clic, y sin soltar ese clic, muevo la hoja. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase? Ordenar las hojas, y ahí la moví. Este ejercicio acá no tiene ninguna diferencia ni mayor complejidad, pero sí les quería mostrar algo. Y si me permiten, estos últimos minutos, antes que terminemos, miren lo que les voy a mostrar. Le voy a quitar los decimales para no confundirme, y se me va bonito, ahí está. Tengo datos y tengo las ventas que hizo cada uno de estos vendedores. Tengo 3 vendedores y cada uno hizo una venta distinta de todos los meses. Para saber el total de ventas que hago, una suma nomás, ¿no es cierto? Suma de los datos. Enter. Y obviamente me desplazo. Y ahí está la suma de mis datos. Le quito los decimales. Ahí está. Hice una suma. Pero ¿qué quería mostrarles? Ya, si me lo permiten. Miren, voy a seleccionar mis tres, en este caso los resultados totales de los trimestres. Los seleccioné y me ubica este botón. Miren, acá me apareció este botón que se llama botón de análisis rápido. Si yo lo presiono, ¿ya? Le puedo cambiar los colores. Miren, por ejemplo, voy a usar este barra de datos. Y me hizo como un pequeño dato. Me coloca el valor total, que este es el 100%. Fíjense, este lo tiró a porcentaje. Y este es la mitad. Solamente para que se vea bonito. Nada más.
Otra cosa, miren. A ver, selecciono estos tres. En este mismo botoncito que me abrió abajo. Esto es para que lo vean chicos, más que ya si lo quieren ejercitar, bienvenido sea. Son para dejar más monona la hoja. Análisis de datos, gráfico, y puedo arrojar gráfico automáticamente. ¿Ja? O mini gráficos. Y miren, voy a agregar voy a insertar ahí una columna. Miren, voy a seleccionar estos datos de nuevamente. Análisis rápido. Dentro de las opciones que me da, voy a mini gráficos. Mini gráficos. Y en mini gráficos, miren, puedo hacerle clic a línea. Tengo este otro. En este caso el de línea. Y fíjense que me quedó un pequeño gráfico con el valor mayor que es 5000, bajó a 3500 y volvió a 5000, a 5400 volvió. Y lo voy a deslizar. Y de los datos, me dio, me arrojó un mini gráfico, ¿ven? Que en este caso partió en 2500, subió a 4200 y bajó después a 1800. Acá todo lo contrario. De 4500, bajó a 3800, subió a 4500. Y si yo modifico un dato, y voy a modificar este dato y le voy a poner 3500, miren lo que va a pasar en el gráfico. Automáticamente el gráfico cambia de forma. ¿Ven? ¿Cómo lo hice? Lo voy a borrar. Voy a eliminar la columna, voy a hacerlo de nuevo, inserto una columna. Solamente para modo de repaso, selecciono los datos que necesito que me grafique, me ubico en este botoncito que me apareció. Al estar seleccionadas esas tres celdas, puedo seleccionar 3, 4, 5, 100 celdas. Bien, pero siempre lineales. Análisis rápido, mini gráfico de columnas. Mira este otro de columna. Y voy a deslizarme. Donde me marca el 5000, el 3500 y el 5400. Y si yo voy variando los valores, voy a variar este por ejemplo, va a seguir siendo el mínimo, pero pongámosle 4000, 4200, 4000, 4500. Miren cómo va a variar. Ahora el valor está ahí. Ya, es digamos, un detalle gráfico para que se vea distinto a veces cuando uno está haciendo algo. ¿Ya?